Mire, estas son palabras del apóstol Pablo hacia los filipenses. Y si tuvieras que perderlo hoy todo por Cristo, yo le pregunto a usted, ¿lo harían sin dudarlo? Ahorita yo iniciaba con la pregunta, y no se preocupe, mientras su familia siga a Cristo, usted la va a tener cerca. Pero si no es así, entonces ya puede ser otra historia, como lo dicen por ahí. Si tuvieras hoy que perderlo todo por causa de Cristo, ¿qué estarías dispuesto a perder? Aquellos que tienen una casa, aquellos que tienen un trabajo, ahorita como decía la hermana, aquellos que tienen familia. Pero usted también tiene familia que sirve a Cristo o que tiene a Cristo, pero también hay familia que rechaza a Cristo, ¿no? Hablo también de amistades, hablo de lujos, hablo de logros académicos. Y aquí la mayoría no tiene riquezas, no tiene muchos lujos, pero aquí la mayoría tiene estabilidad. No les sobra, pero tampoco les falta. Y si le falta, no se preocupe, porque Dios va a proveer a su debido tiempo. Amén. ¿Si estamos claros o no? Si creen las promesas de que de que el Señor Jesús le va a suplir todas sus necesidades, o tiene dudas todavía de que Él pueda suplir. Él suple todo. Pero hay algo que agrada al Señor, es que usted ponga su confianza en Él y no en las cosas que hoy pueda traer en el bolsillo. ¿Sale? Mire, hoy ¿qué darías tú por permanecer en Cristo? ¿Qué darían ustedes por permanecer? Y entendemos, y lo dice la palabra, que no tenemos que dar nada por salvarnos, porque todo es por gracia. Pero hoy por eso quería hablarte de este ejemplo tan claro como el apóstol Pablo. Porque cuando ustedes leen las cartas dicen, Pablo lo dice que todo lo tiene por basura. Sí, pero ahorita le voy a decir a usted qué es lo que dejó Pablo. Y lo compara al final con lo que usted ha dejado. Y si había alguien que pudiera decir esto, o alguien que tuviera esta facultad de expresar esto, era precisamente el apóstol Pablo. Y quiero hablarte precisamente de su vida antes de que fuera un discípulo. ¿Cuál era el nombre del apóstol Pablo antes de que fuera discípulo? Saulo. ¿De dónde? De Tarso. Pero hoy te voy a poner en contexto para que tú entiendas por qué Pablo habla a los filipenses y dice, todo lo que tengo, o lo que tengo, lo que voy a llegar a tener, o lo que tuve, hoy para mí, eso es basura. Vamos a darle. Mire, primero, Saulo de Tarso era un maestro de la ley. Pablo se codeaba con los más grandes maestros de la ley. Era un joven lleno de sabiduría, tenía muchísimos doctorados, no lo dice la Biblia, pero él me lo dijo a mí. No, pero para ser un hombre como él, tenías que codearte con los maestros más altos del rango. Tenías que tener, por ejemplo, lo que ahorita conocemos como escuelas para pastores y todo eso. Algo así había, o más bien siempre ha habido en cuestión de la ley de Dios. Siempre ha habido maestros. Y el apóstol Pablo era un doctor en lo que a la ley de Dios se refiere. Era un orgulloso hombre que se gloriaba de sus logros académicos. También era un hombre que estaba lleno de celo por enseñar en las sinagogas. Y sobre todo, era un hombre que se enorgullecía, escuche bien, por ser un miembro de un grupo tan selecto llamado los fariseos. Ese era Saulo antes de ser discípulo de Jesús. Y mire, quizá para usted podrá ser poco, pero aquellos que han estado estudiando, aquellos que están estudiando alguna carrera, yo les pregunto a ustedes, aquellos que, por ejemplo, aquí hay un médico, aquí hay un doctor, aquí hay ingenieros, y ustedes estarían dispuestos por dejar su doctorado, su trabajo, todo lo que han hecho por 30 años, por irse a un monte a predicar de Cristo? Porque esto era lo que estaba por suceder. Dejar todas las comodidades, dejar todo aquello que a mí me genera orgullo, placer, aquello que a mí me genera estabilidad por seguir a Cristo, no es algo tan fácil. Es algo que usted lo lee en la carta a los filipenses, pero no es algo que cualquier persona pueda hacerlo de una manera tan sencilla y tan pronta. Pocos realmente se atreven a hacer esto. El apóstol Pablo también era un patriota de su nación. Lo dice la palabra y ahí en Filipenses, en el contexto, lo dice que él era hebreo de hebreos. O sea, él es como decir, no solamente soy mexicano, soy un macho mexicano, porque eso es diferente.
un macho mexicano. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Yo era hebreo de hebreos. Es más, él dice, yo era fariseo de fariseos. Él llevaba su fariseísmo a tal extremo que él, si veía que alguno transgredía alguna de las rutinas o de las costumbres que ellos tenían como fariseos, Pablo se levantaba y les daba sus cachetadas. Pablo era un hombre así, celoso de la ley de Dios. Era un hombre que había trabajado, era un hombre que había crecido en una familia, lo que hoy conocemos como una familia ortodoxa. ¿Qué son los ortodoxos? Aquellos que llevan la ley de Dios oral, pero que la viven así literalmente, ¿no? O sea, que ellos la hacen cabalmente, así como lo dice, punto y coma, es como los ortodoxos lo hacen. Pablo creció en una familia así, Saulo de Tarso, perdón. Ese era el apóstol Pablo antes de llegar a Cristo. Entonces los fariseos llevaban a un extremo su devoción. Los fariseos eran considerados grandes pensadores y analíticos de la Torah en el tiempo en el que ellos estuvieron. O sea, eran la crema innata de la religiosidad. O sea, era la élite de los religiosos. Ahí es donde estaba Pablo. Ahí es donde Pablo se movía. Y no había nadie como ellos en el momento de abrir la ley de Dios y exponerla en las sinagogas. Eso los ponía en un escalafón más alto que aquellos que apenas si sabían orar, o aquellos que apenas si podían hablar con Dios, o apenas aquellos que de vez en cuando iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Ellos se consideraban en un escalafón más alto que la mayoría. E incluso cuando el Señor viene, Él siempre hizo saber que era grave su pecado. ¿Por qué? Porque eran hombres que llevaban mucho peso, pero que ese peso lo ponían encima de las demás personas. Ellos eran felices cumpliendo la ley y los mandamientos de una manera tan estricta, tanto que la gente pues huía de esas situaciones. Esos eran los religiosos de la época del Señor Jesucristo, los fariseos. ¿Sí estamos claros? ¿Sí me está siguiendo o no? Eso creían ellos, que tenían un valor más grande delante de Dios. Incluso dice la palabra, y lo dice, que si nuestra justicia no llega a ser más grande que la de un fariseo, hablando de una cuestión religiosa, difícilmente podremos heredar el reino de los cielos. Y la iglesia hasta el día de hoy tiene muchos por ahí dispersos fariseos. Y los fariseos eran hombres que acusaban el pecado de otros, pero que nunca se autoanalizaban. Estaban llenos de la ley de Dios, estaban llenos de esa palabra, pero era algo que ellos no vivían, que era algo que ellos no aplicaban. Pero Pablo era un hombre, vamos a decirlo, bastante diferente a ellos, porque dice que él no solamente era fariseo, sino que era fariseo o sea, que si había alguien celoso de la ley, ese era Saulo de Tarso. ¿Estamos claros? Su actitud hacia los demás también era bastante superior. Todos conocemos a alguien que puede ser así, que se siente más sabroso que los demás, valga la expresión, así lo decimos aquí en México, se siente el muy. Y eso llega a suceder en el que llegamos a tener más estima que los demás. Pero eso delante de Dios no es tan agradable, mis queridos hermanos, porque dice la palabra que aquel que se cree sabio, Dios siempre lo va a avergonzar. Si usted se considera un hombre sabio, que la sabiduría se muestre en cuánta humildad nos conducimos para con los demás, porque dice la palabra que al humilde Dios siempre lo cuida, está al pendiente de sus necesidades. Pero aquel que es altivo y dice, yo lo sé todo, Dios siempre se va a alejar, porque dice, bueno, como lo sabes todo, creo que no necesitas mi dirección. Voy a ir a aquellos que no saben nada. ¿Sí estamos claros? Y mire, Saulo, siendo enseñado así, eso lo convirtió también en un perseguidor de la iglesia. Incluso cuando el primer mártir muere en la iglesia primitiva, ¿quién fue el primer mártir? Esteban. Dice la palabra que cuando apedrearon a Esteban por predicar a Cristo, le quitaron las ropas, lo desnudaron y que echaron las ropas de este joven Esteban a los pies de un joven llamado, ¿cómo se llamaba? Saulo. Era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era tanto el celo que tenía el apóstol Pablo que cuando empieza a escuchar que se predicaba en el nombre de Jesús, Saulo se levanta, empieza a pedir cartas, empieza a pedir muchas cosas, empieza a pedir apoyo, empieza a pedir dinero y empieza a recibir ese apoyo y empieza a perseguir a la iglesia de Cristo. Y lo dice la palabra, usted lo puede ver en la palabra de Dios, en Hechos, que él empezó a perseguirlos, que empezó a meter a hombres y mujeres a la cárcel por predicar a Jesús. Y no solamente ahí en Jerusalén, sino que alrededor
porque escuchó que se empezaron a dispersar, que fue lo que empezó a hacer Pablo a través de su celo, empezó a perseguir a la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y conoció que Cristo no es religión. Conoció que Cristo no está basado en algo meramente religioso. Conoció que Cristo es más que las tradiciones. Conoció que Jesús es más que cualquier ritual que él pueda llevar a cabo al pie de la letra. Y lo dice la palabra, que en una ocasión en camino, que iba de camino a perseguir a otros, se encontró con Jesús en el camino. Dice la palabra que en ese momento sus ojos fueron cegados y que, bueno, ya se sabe la historia, y si no se la sabe, ahí la investiga, la lee en su casa, más a detalle. Pero dice la palabra que en ese momento cuando el Señor se encuentra con él cambia completamente su perspectiva. Y todo aquello de lo que él se había llenado, toda aquella religiosidad fue transformada por el Espíritu Santo cuando lo llenó y empezó a entender qué era lo que el Padre estaba diciendo en la ley. Y empezó a entender que todo lo que él aplicaba era incorrecto, porque él lo aplicaba desde su orgullo. Pero cuando tuvo a Cristo en su corazón, empezó a canalizar mejor las cosas en su vida. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto sabe de la palabra de Dios? ¿Cuánta religiosidad? O te pregunto literalmente, ¿qué tan casado estás con la religión? Porque la religión prohíbe muchas cosas. La religión te carga de muchas cosas. La religión siempre impone muchas cosas. Pero se lo he dicho hasta el cansancio, Cristo no es religión, es una nueva vida que tenemos en él. Cristo no se trata de cuántas veces me voy a persignar. Cristo no se trata de cuántas veces me voy a quitar o poner en el cuerpo o en la ropa. No, se trata de cuánto yo lo amo con honestidad y sinceridad en mi corazón a él y también a ustedes. Porque es así, mis queridos hermanos. ¿Sí estamos o no? Y sus ojos fueron abiertos al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, y supo que todo lo que podamos ganar en esta vida, en cuanto a la carne se refiere, todo esto al final de los días llega a ser como basura, lo dice la palabra. Y la palabra basura viene del griego uskubalón, así, S-K, acento en la U, B de burro, A-L-O-N, skubalón, que significa lo que se tira, escuche bien, a los perros, o también puede ser desechos, o inmundicia, basura, o estiércol. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está comparando todo aquello que había tenido, ahora dando una carta a los filipenses y diciendo, todo lo que pude haber tenido antes, hoy lo tengo por basura. Y literalmente, Pablo dejó todo por seguir a Cristo. Pablo lo hizo. Y todo lo que acabo de mencionar de Pablo, sus doctorados, toda su enseñanza, imagínese que usted, y sucedió con usted cuando vino a Cristo. Toda la vida le enseñaron una religión. Y ahora que usted crece y empieza a conocer la verdad, la gente dice, bueno, ¿cómo pudiste haber abandonado todo lo que te enseñaron toda la vida por ahora seguir a un tal Jesús? ¿Sabe por qué? Porque cuando somos despertados a la verdad, por más que querramos quedarnos ahí, el Señor nos está llamando. Y si usted hoy está aquí es porque Dios tiene un propósito para ustedes. ¿Y cuál es ese propósito? No le voy a decir, no, Dios tiene grandes planes y te va a llevar a las naciones. No, o sea, y si te lleva, qué bueno. Pero primero empieza por tener comunión con Él. Primero empieza por conocerle, primero empieza por enamorarte de Él. Y el propósito más grande es llevarnos a la salvación. Ese es el propósito. El propósito no son riquezas, ni gloria, ni que seamos famosos, ni que la gente nos conozca, ni que tengamos la iglesia más monumental. Y si es así, gloria a Dios, pero todo va a ser para su gloria. Pero el verdadero propósito de todo esto es que procedamos al arrepentimiento, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ese es el propósito de todo esto. Y yo le pregunto a usted, ¿qué está dispuesto a dejar por causa de Cristo? ¿Su familia? Le digo, si su familia sigue a Cristo, no se preocupe. Pero también sucede que hay familia que te rechaza por tener a Cristo en tu vida. Y te digo algo, tienes que dejarlos. Oiga, ¿cómo cree? Pero son mi familia. Sí, pero aún lo decía el Señor. Si esa familia te está haciendo piedra de tropiezo, pues tienes que seguir adelante, porque no por la familia nos vamos a poder quedar. Y yo sé que suena un poco difícil o un poco cruel incluso para ustedes, pero el Señor lo decía, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de Dios.
Usted en su casa, ¿por qué puede darse el derecho de decir soy su hijo? Primero, porque tiene el apellido de papá, pero si papá o mamá dicen ven aquí, tiene que ir el hijo, ¿no? Algo que caracteriza a los hijos es que escuchan la voz de aquel que dicen que es su padre. Y si Dios es su padre, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, y no solamente escucharla, sino obedecerla, mis queridos hermanos. Mire, y Pablo, los fariseos también tenían esa característica de ser hombres que tenían pues una buena solvencia económica. Esos eran los fariseos, eran hombres pudientes en ese aspecto. Pero ahora, ¿qué sucede con Pablo? Pablo dejó toda su vida cómoda para sufrir en el nombre de Jesús. Por eso yo le decía a ustedes, el trabajo que ustedes tienen les ha dado estabilidad, les ha dado una casa, les ha dado un carrito, les ha dado hijitos, familia. Pero hoy, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer lo que Pablo hizo? Porque Pablo, por seguir a Cristo, tuvo que dejar todo. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Él lo hizo, persiguió a la iglesia, y luego los fariseos, que eran sus amigos, ahora querían matarlo a él. Incluso lo dice en el libro de los Hechos, que en una ocasión a Pablo lo tuvieron que bajar, lo metieron en una canasta, lo amarraron a una cuerda y lo bajaron por la ventana. ¿Sabe por qué? Porque allá del otro lado de la puerta estaban hombres preparados para matar al apóstol Pablo. Están dispuestos a llegar a ese nivel, porque el tiempo está por terminarse. Y esto apenas inicia para la iglesia, mis queridos hermanos. Y si hoy que tenemos el tiempo no lo buscamos, cuando tengamos que dar literalmente la vida, mucho menos lo vamos a hacer. Mucho menos lo vamos a hacer. Pablo dejó su cama bonita, Pablo dejó su casa, Pablo dejó la religiosidad por predicar a Cristo. ¿Y sabe a dónde ahora dormía Pablo? Pablo era como los pollos, disculpe la expresión, donde le agarraba la noche y Pablo decía, aquí está bonita la cama, aquí vamos a dormir. O cuando le tocaba cama, la cama era de piedra, dice por ahí una canción. ¿Y sabe por qué era de piedra? Porque en muchas ocasiones dormía en la cárcel por predicar a Cristo. Dejó su camita cómoda, dejó los grandes banquetes por andar corriendo por predicar a Jesús. Dejó la mesa del ego, dejó la mesa de la religiosidad para sentarse con hombres que no tenían el conocimiento, pero para eso iba él, enviado en el nombre de Jesús, para predicar las buenas nuevas a aquellos que estaban cautivos internamente. Ese era ahora ya cambiándole el nombre a Pablo, ese era Saulo. Cambió los banquetes y la religión para llevar el alimento a los quebrantados de espíritu, y que el nombre de Jesucristo fuera predicado, y no solamente predicado, sino que su nombre también, el nombre de Jesús, fuera glorificado, lo dice la palabra de Dios. Y vean lo que le acabo de decir, ya lo puse en contexto. Dejó sus doctorados, dejó su religiosidad, dejó las vestimentas de elegancia que usaban los fariseos, dejó la élite para meterse a predicar la palabra a hombres que vivían en pecado. Ese era el apóstol Pablo. Ahora sí ya vamos entendiendo por qué Pablo decía en Filipenses eso, y lo vamos a leer otra vez. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estaba diciendo, no me importa lo que he dejado atrás. Sí sé que he dejado atrás mi doctorado y que ahora mi título de fariseo está colgado ahí en la entrada, pero ¿sabes qué? No hay nada más glorioso que predicar el mensaje de Jesús, decía Pablo. Oye Pablo, y quizá le predicaban, oye Pablo, pero tú primero los perseguías, tú primero ibas detrás de ellos, y ahora estás igual de atarantado que ellos, estás igual de loco, ahora ya crees en Jesús. Y Pablo decía, sí, ¿sabes qué? Porque para muchos la predicación de la cruz es locura, pero para nosotros los creyentes es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice la palabra de Dios. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor por ello. Y el apóstol Pablo cambió su valor hacia las cosas del mundo. Pablo consideraba muchas cosas valiosas antes de tener a Cristo, pero cuando Cristo viene a su vida, él pone todo en una balanza y dice, es que no hay comparación con la gloria de mi Señor que con lo que yo tuve antes. Dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido absolutamente. No dice algunas cosas, porque no lo dice la palabra, pero yo creo que su madre y su padre se pudieron haber molestado con él.
porque literalmente era todo lo contrario. Usted en ocasiones, o nosotros en ocasiones, nos cuesta trabajo esto, pero miren, el apóstol Pablo tuvo que decir, ¿sabes qué, papá o mamá? Si aún vivían todavía, voy a cambiar esto. No estoy de acuerdo con lo que me has enseñado y hoy voy a predicar lo que para muchos es locura: la cruz de Cristo. Ya me está empezando a entender un poco más acerca del por qué Pablo sí estaba capacitado para decir esto. Pero lo decía no con tristeza. Pablo no decía como lo llegamos a decir: ay, es que antes de venir a la iglesia yo tenía todo, yo tenía dinero y tenía esto y el otro, pero ahora que ya no. Pablo lo decía: todo lo tengo por basura. Y sabe algo, mis queridos hermanos, si muchos de ustedes han perdido muchas cosas, su riqueza está allá arriba esperándolos. De verdad, mis hermanos, hombres y mujeres de aquí, todo lo que han perdido desde que han llegado a Cristo, quizá aquí lo perdieron, pero cuando lleguen allá a la eternidad, ahí van a ver esa verdadera riqueza en gloria, lo dice la palabra. Y esa riqueza no tiene comparación. Esa riqueza no tiene comparación. Todos aquí han perdido y hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido estabilidad quizá en ocasiones, pero tenemos que llegar a ese nivel de Pablo y decir: ¿sabes qué? Quizá no tengo trabajo, no tengo mucho, no tengo nada, no tengo oro ni plata, pero como lo decían los apóstoles, pero ¿sabes qué tengo? A Cristo en mi vida y en mi corazón, y con eso es más que suficiente. Eso tendría que ser más que suficiente. Pero sabe que somos hombres y mujeres. Incluso yo en algún momento he dicho: Señor, y lo llegamos a decir, pero pues ¿qué pasó? Y yo se lo he llegado a decir como pastor, yo lo he llegado a decir: Señor, pero ¿qué pasó? No, que somos tus hijos y así. Pero dice: sí, por eso, porque eres mi hijo, yo te voy a enseñar cómo es que tienes que vivir. Y se lo he dicho, cuando vienes a Cristo traes toda una vida, toda una enseñanza de que la vida te dijo: mira, así, 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 así. Pero cuando vienes a Cristo, Él te dice: no, mira, es que todo eso está mal. Ahora yo te voy a enseñar como hombre o como mujer cómo es que tienes que vivir. ¿Sí me doy dando a entender? Pero yo le pregunto, iglesia, ¿es fácil? ¿Es fácil, sí o no? La verdad es que no. Quizá a Pablo le preguntaban por su pasado y Pablo decía: eso, todo lo que hice antes, todo lo que viví, todo lo que hice, no pude hacer, ya quedó atrás, ya lo olvidé. Y mire, ¿sabe algo, iglesia? Escuche bien: para ganar a Cristo Jesús es necesario perder el mundo, iglesia. Es necesario. No puede usted ganar el mundo y tener a Cristo. Y quiero que me entienda bien referente a lo que estamos hablando. Todos son salvos por gracia, pero aún lo decía Pablo: todo esto lo he perdido y lo tengo por basura para ganar solamente a Cristo en mi vida, para tener esa seguridad. Y dice el 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice la palabra, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y mire, Pablo, escuche bien lo que decía. Pablo decía: yo quiero sufrir como ¿quién? Como Jesús. Pablo no decía: yo quiero tener el poder como Jesús para liberar a los endemoniados gadarenos. Pablo no decía: yo quiero ser como Jesús para tener poder y poner mi empresa de vino con agua y hacer vino y venderlo. Pablo no decía: yo quiero ser como Jesús porque quiero caminar sobre las aguas. Pablo decía: yo quiero ser como mi Señor, no en poder y gloria, quiero ser como Él en lo que al sufrimiento se refiere. Así es como Pablo lo decía. Y él, que ahora que había perseguido, ahora él estaba del otro lado. Y lo dice la palabra en una ocasión que Pablo y Silas estaban en la prisión. Y si a usted hoy lo llevaran a la cárcel, ¿qué pasaría si ahorita? Ya ven que hay oposición para la iglesia, ¿no? Y en todos lados. ¿Qué pasaría si ahorita se formaran aquí todos y dijeran: a ver, todos al bote por estar aquí predicando de Jesús? Diríamos: híjole, ¿qué vamos a hacer mañana con el negocio, la escuela, los niños? Los frijoles los dejé en la estufa, se van a quemar. Pero cuando a Pablo le pasaba esto, decía: ¿sí las viste? Anótate otra ahí en la cuenta porque ya estamos en la cárcel. Pero Pablo se alegraba. Y dice la palabra que en una ocasión estaban en prisión y aún tenían guardias. Pero luego dice la palabra que ahí se pusieron a cantar: alabaré, alabaré. Empezaron a hacer su concierto cristiano, como dicen por ahí, y no cobraban. Y dice la palabra que en ese momento
el apóstol Pablo empieza a orar y Silas también, y en ese momento empieza a haber un temblor, que las puertas se abren, y pasó con Pedro también. Porque es el poder de Dios. Cuando vives comprometido con Dios, Dios siempre va a traer libertad, aunque te quieran llevar al calabozo más profundo. Porque en Cristo hay libertad, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y él decía, yo quiero sufrir y morir como mi Señor. Pero la iglesia de hoy no quiere esto, mis queridos hermanos. No nos gusta. Queremos una vida plena, queremos una vida feliz, queremos una vida fácil, porque creemos que como ahora tenemos a Cristo, todo debe estar a nuestros pies. Y eso se ha enseñado muchísimo. Ahora, como tienes a Cristo, eres merecedor de todas las riquezas. Ahora, como tienes a Cristo, no te puedes enfermar. Ahora, como tienes a Cristo, mereces todo el éxito del mundo. Pero el Señor lo decía, en el mundo van a tener aflicción si me quieren seguir a mí. Pónganse de pie, por favor. El Señor lo decía. Si el Señor hubiera dicho, ¿sabe qué, iglesia? Ahora yo morí por ustedes y la vida va a ser de color de rosa. Entonces le digo algo, Dios nos está fallando. Pero Él no dijo eso. El Señor dijo, en este mundo van a tener aflicción, y mucha, no poca. Y dijo, y el mundo los va a aborrecer por causa de mi nombre. Eso es lo que el Señor dijo. Entonces, los predicadores nos han mentido entonces. No fue el Señor, han sido los predicadores. Así que para seguir a Cristo, y lo dice la palabra, esto es de hombres y mujeres valientes. No se trata de ser cristiano para vivir en la fama, para vivir de una gloria pasajera, no. Se trata de seguir a Cristo y obedecer lo que el Padre nos ha hablado a través de su Hijo. Y la gente dice, como hija de Dios o como hijo de Dios merezco lo mejor. Merezco que Dios me dé, merezco que Dios me ponga, merezco todo, no. Y le digo algo, usted y yo no merecemos nada. Bueno, sí, una cosa. ¿Sabe qué sí merecemos? El infierno. Eso sí, pero ahora lo dice la palabra que por gracia somos salvos. Ahora ya no lo merece. ¿Qué es lo que usted merece a través de Cristo? La salvación y la vida eterna, lo dice la palabra de Dios. Cuando a usted y yo vayamos a hablar, Señor, yo me merezco, ya le dije que se merece. ¿Por qué? Porque fallamos, nos equivocamos, pecamos todo el tiempo. Pero ahora a través de Cristo somos salvos a través de la gracia del Padre, lo dice la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿todavía quiere ser cristiano? ¿Sí? Pablo decía, no, yo no merezco nada. No quiero riquezas, no quiero la gloria del mundo, no quiero ser fariseo, no quiero más títulos. Él decía, lo que quiero es tener a Cristo aquí en mi vida, aquí en mi corazón. Eso era lo que el apóstol Pablo quería. Siéntese, por favor. Dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Pablo anhelaba una cosa. ¿Qué era lo que Pablo anhelaba? Las cosas que son eternas. Eso era lo que Pablo anhelaba. Su mirada siempre la ponía en las cosas que están allá en la eternidad. Y le digo algo, Pablo era un hombre como usted y como yo. Y a lo mejor no lo dice la palabra, pero Pablo en algún momento, en algún encierro de cárcel, Pablo decía con esperanza y miraba al cielo y decía, Señor, todo esto es necesario. Y quizá Pablo decía, Señor, yo lo hice al inicio sin saberlo y ahora me toca a mí. Y Pablo se alegraba y se gozaba. Pablo era feliz estando en la cárcel por predicar a Jesús. Porque aún estando en la cárcel, Pablo llevaba el mensaje de la salvación. Y si usted y yo nos llevaran a la cárcel por predicar a Jesús, le digo algo, nos quejaríamos, hasta yo me quejaría. Pero Pablo no se quejaba, Pablo predicaba. Pablo enseñaba y decía, me podrán encerrar, podrán meterme aquí al bote y todo lo que quieran, pero mi libertad no depende de cuatro paredes. Mi libertad no depende de la puerta que si se abre o no se abre. Soy libre. Y para mí el vivir es Cristo y el morir siempre va a ser ganancia. Así vivía apasionado Pablo por el Señor Jesús. Dice el 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y lo decía, no lo digo por ser arrogante, mis hermanos, lo decía Pablo. Lo digo con alegría y certeza de que sé que en Cristo
de que Cristo viene por mí para llevarme a su presencia. Era lo que decía Pablo, para llevarme allá a la eternidad. Y todo lo que hoy puedo sufrir no es nada comparado, decía Pablo, con la gloria venidera que el Señor trae para aquellos que le estamos buscando. Y yo se lo he dicho, ¿cuánto tiempo va a vivir? 80, 85, 90 años, lo que el Señor le permita. Pero vale la pena sufrir unos añitos para estar allá en la eternidad, donde ya no va a llorar, donde ya no va a sufrir, donde ya no se va a preocupar por el pan, ya no se va a preocupar por sus hijos porque salieron a la calle y no sabe si van a regresar, ya no se va a preocupar por pagar colegiaturas, ya no se va a preocupar por nada, absolutamente nada. Pero mientras ese día llega, iglesia, tenemos que ir caminando hacia adelante, y lo dice Pablo, todo lo que tengo atrás, todo lo que ha quedado atrás, ¿cómo dice ahí? Lo he olvidado. Lo he olvidado, dice otra vez, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? Olvida, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo le pregunto a usted, iglesia, a ustedes, ¿ya olvidaron lo que hicieron antes? ¿O todavía tienen alguna esperanza de decir, en algún momento podré regresar y hacer lo que hice yo antes? Tenemos que aprender a olvidar. Deja aquello atrás. Dice, pero olvido eso, pero no me quedo aquí estancado. Dice, olvido lo que quedó atrás, me olvido de mi pasado, pero me voy extendiendo hacia adelante. Habla de la gloria que el Señor va a traer a su iglesia cuando sea arrebatada. Eso es lo que dice Pablo, me olvido de lo que hay atrás, pero continúo caminando hacia adelante para no estancarme. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, iglesia, si estás un poco desanimada, si estás un poco truncada, si estás un poco por ahí atorada, mira al cielo. Hoy que vas a salir de la iglesia, mira al cielo y sé consciente de que la venida del gran Rey está pronto a llegar, de que la venida del Señor está más cerca que nunca, mis queridos hermanos. Amén. Dice, ahora nos vamos al 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y después de tener todo el respaldo de los fariseos, después de incluso recibir cartas para poder capturar a los cristianos y llevarlos a la cárcel, ahora eran cartas que iban en contra del apóstol Pablo. Ahora esa era la vida del apóstol Pablo. Se lo decía, antes dependía de la solvencia de los fariseos y era una muy buena solvencia. Era una muy buena solvencia. Ahora, ¿sabe de qué dependía Pablo? De las ofrendas que le llegaban a dar para que él pudiera seguir predicando, porque el apóstol Pablo levantaba una iglesia aquí y se iba a otro lugar a levantar otra iglesia. Ese era el trabajo de los apóstoles, levantar iglesias y luego cuidarlas para que la predicación fuera sana, que la doctrina fuera sana, lo dice la palabra de Dios. Después de vivir rodeado de lujos, Pablo vivía a pedradas, en cárcel, pasando hambres, pasando desnudez, dejando todo aquello que le había generado estabilidad con solamente el propósito de que el nombre de Jesús fuera glorificado y que en algún momento fuera hallado por Cristo también el apóstol Pablo. Y ahora dice Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, decía Pablo, en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y si el apóstol Pablo, que era un imitador genuino de Cristo, padeció hambre y necesidad y todo, ¿usted cree que usted y yo no vamos a pasar por eso? Sí lo vamos a pasar. Y eso no significa que Dios te abandonó, que Dios te va a matar de hambre, no. Pero Dios siempre quiere enseñarte algo en medio de esas situaciones difíciles. Dios siempre quiere enseñarles algo. Dios quiere hacerlos a ustedes dependientes de Él y no del dinero. No del trabajo, no de la familia, no de los demás. Dios quiere que seamos dependientes solamente de Él, lo dice la palabra. Y tenemos que aprender a rendirnos a Él, porque todo lo demás en algún momento va a ser eso precisamente. Hoy como hombres, hoy muchos hombres
se afana por hacer rascacielos, edificios enormes. Pero ¿sabe algo? Cuando el Señor venga, todo eso se va a venir abajo. Y la gloria de los hombres va a ser destruida. Porque la gloria de un hombre no tiene nada que ver con la majestuosa gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el 13, vean, ¿cómo dice? Y eso es algo, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Y lo tenemos de lema. Y esta palabra la decimos cuando, bueno, todo el tiempo. Pero Pablo la decía estando en la cárcel. Pablo la decía y la tenía bien presente teniendo hambre. Pablo lo decía cuando se tenía que echar a correr porque venían a agarrarlo a pedradas y todo el montón de gente venía detrás de él. Así es como Pablo hablaba este mensaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo decía cuando, como nosotros ahora que, no sé, vamos corriendo y no alcanzamos el autobús y dijimos, todo lo puedo en Cristo. No. Él lo decía en momentos de aflicción y persecución y de cárcel. Ahí es donde Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas que valen la pena no son las cosas que logremos aquí en la tierra. Son las cosas que están puestas allá en la eternidad, mis queridos hermanos. Predicó años a los gentiles. Predicó un montón de años y levantó muchas iglesias para la gloria del Señor. ¿Y sabe cómo murió? Mire, si usted hiciera o fuera como el apóstol Pablo, ¿cómo le gustaría morir a ustedes? ¿Cómo te gustaría morir a ti, Martín? Si tú fueras el apóstol Pablo y dijeras, Señor, ya levanté un montón de iglesias y no para hacerme rico, sino para que tu nombre sea predicado. Abusados. Levanté muchas iglesias no para que la gente me conozca, sino para que la gente te conozca a ti, Jesús. Si tú fueras Pablo, Martín, y les pudieras pedir una muerte al Señor, ¿cómo te gustaría? Dormido, ¿no? En tu cama, ya no despertar, ¿no? ¿Y qué cree? ¿Sabe cómo murió el apóstol Pablo? Dice la palabra que en los últimos años de su vida era un hombre bravo en cuestión de la palabra. O sea, a él le gustaba predicar, fueras rey, fueras quien fueras el muy o fueras el nada, él te predicaba con el mismo amor. Pablo no hacía excepción de personas. Y Pablo fue llevado por los romanos a la cárcel y ahí estuvo los últimos años de su vida. E incluso desde la cárcel aún hablaba de libertad, desde la cárcel hablaba de esperanza, desde la cárcel hablaba de persistir. No decía, ya estoy en la cárcel, mejor no sigan a Jesús porque van a estar en la cárcel al final de los años. Pablo decía, estoy en la cárcel, pero estoy con ustedes en la libertad que es en Cristo. Ese era Pablo, aferrado a la libertad y a la esperanza que tenemos en Cristo. Pero Pablo en los últimos años dice, yo voy a apelar a César. O sea, aún apelaba a César, pero no para decir, oye, ¿por qué me echaste a la cárcel? No. Pablo decía, quiero llegar ante César con un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Predicar a Cristo. Eso era lo que quería Pablo. ¿Y sabe cómo murió por predicar a Cristo? No murió como a Martín le hubiera gustado. Y si a mí me preguntara, yo diría, no, pues igual, dormido, sin enfermedad ni nada, solamente que ya no despierte ya. Pero Pablo murió en la guillotina, murió decapitado. Y ahí es cuando entiendes, para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia. Ahí en la guillotina es cuando realmente lo entiendes. Este fue Pablo. Lo que era Saulo de Tarso y lo entendió. Todo lo que hoy puedo tener, decía Pablo, no se compara con lo que ahora tengo en Cristo. Vivió sus últimos años predicando, pero desde la cárcel. Y murió decapitado, sabiendo que sí, que sus ojos aquí en la tierra se iban a cerrar. Pero sabía que sus ojos allá en la eternidad, cuando despierten, va a ver a Cristo cara a cara. Porque aún lo dice, en la resurrección de los muertos en Cristo. Pablo sigue ahí esperando. Los apóstoles. Pedro murió crucificado de cabeza. A otros, a uno lo aventaron desde el pináculo del templo. A otros le dieron un espadazo. A otros los mataron a pedradas. Y el único que murió fue Juan. Ya es viejito, pues. Fue el único. Pero de ahí en fuera todos los demás fueron mártires por causa del nombre de Cristo. Iglesia, tienes que serlo tú también. Ahora dice Filipenses capítulo 4. Ya con ese terminamos.
Filipenses capítulo 4 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y dice el 4, versículo 4, regocijaos en el Señor, cuando dice, solamente cuando les vaya bien y les caiga la quincena. Ahí digan, gloria a Dios, aleluya, Señor, venga a nosotros tu reino, ¿no? ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre, te vaya bien o te vaya mal, estés enfermo, Dios te sane o no, estés vivo o no, regocíjate siempre en el Señor, todo el tiempo, siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está, y no lo tome como advertencia, porque puede ser, el Señor está cerca y es como de, uy, el Señor viene. No, el Señor véalo como un mensaje de esperanza. El Señor está cerca, está cerca. Y así es, mis queridos hermanos, el Señor está a la puerta y viene por usted y por su familia. Así que tenemos que estar preparados. Y yo le pregunto a usted, ¿qué has perdido por seguir a Cristo? ¿O qué no has querido perder por realmente tener un compromiso con Cristo? ¿Qué es lo que no has querido perder o qué has perdido? Para ganar a Cristo, se lo decía a la mitad, para ganar a Cristo hay que perder lo que tenemos en el mundo. Y lo decía Pablo y termino yo con esto más bien. Para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia. Porque si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, también voy a morir para Cristo. Para que el día de mañana sea yo despertado a la gloria eterna del Padre, lo dice la Escritura. Amén.